tema para los medios, en las conversaciones de la gente. Esto de las alergias en la temporada de primavera. A ver, para aprender, porque la idea de esto también es aprender. ¿Por qué en esta temporada se dan más las alergias? Lo que sucede que es, hay personas que tienen sensibilidad a los pólenes. O sea, entendiendo que las alergias, Francisco, son una expresión inflamatoria de algo que uno ya se sensibilizó previamente. Entonces hay personas que están con sensibilización a los pólenes, ¿no es cierto? Y llegado a este periodo en el cual obviamente hay floración, ¿cierto? Hay, digamos, pólenes de dos tipos. Unos que no vienen a causar alergia, que son los pólenes de las flores bonitas, las flores, digamos, atractivas y, digamos, que son aromáticas, raramente causan alergia porque son pólenes que se adhieren a los insectos justamente para su polinización vía insectos. Ahora, los pólenes que causan problemas y que sensibilizan y después aparecen los síntomas que caracterizan a los periodos de primavera, que son congestión, como muestran en pantalla, ¿no es cierto? Estornudos, picazón, no solamente en la vía aérea, a veces también en el cuerpo. Estos proceden de pólenes de flores que no son muy agraciadas, por decirlo así. Y por lo tanto su polinización ocurre por vía anemófila, por vía aérea, que es el viento en el que los aerotransporta. Son pólenes habitualmente pequeños, menos de 10 micras, y no son adhesivos. Porque, insisto, la polinización es vía aérea, por lo tanto la polinización llega a las vías aéreas a través de la inhalación, ¿no es cierto?, o el contacto. ¿Ya? Pero previamente hay una sensibilización, ¿ya? Eso corresponde a un grupo importante de personas que tienen alergias respiratorias, sobre todo a rinoconjuntivitis y a veces problemas también de vías aéreas bajas, como es problemas de asma o exacerbaciones del asma. Sí, ¿ya? Eso le iba a preguntar yo, doctora, ahondando. ¿Hay personas más propensas que otras? Claro, en esto hay una característica que se denomina atopía, que es la predisposición genética. Hay familias, ¿no es cierto?, que tienen mayor cantidad de personas con alergias entre sus miembros y otras no. Esto es lo que se denomina atopía, que es una predisposición genética. ¿Okay? Por lo tanto, esas personas son más propensas. Pero, por otro lado, una persona que a veces no tiene historia familiar puede sensibilizarse tras la exposición en el tiempo. En general, las alergias ocupan un grado importante de problemas de salud que pueden ir de cosas leves a cosas bastante más complicadas como crisis asmática o cuadros, digamos, con riesgo vital. Pero estas ocurren indistintamente en la población y abarcan aproximadamente, ¿no es cierto?, un 20% de la morbilidad. Sí. Doctor, de la población total. ¿Por qué son, o da la impresión de que son tan rebeldes? Porque hay gente que dice, mira, fui al médico general, fui al dermatólogo, fui de aquí para allá al otorrinolaringólogo y sigo con esta cosa, me molesta. ¿Por qué se da eso? Claro, lo que sucede es lo siguiente, uno con terapias, digamos, que hoy en día son bastante buenas y eficientes, puedes calmar, aminorar los síntomas, ¿no? Pero el problema de la sensibilización ya la tienes, y en ese aspecto lo primordial en síntomas que uno empieza a atribuir como de alergia, como sea la picazón recurrente o la rinoconjuntivitis, la picazón de ojos, de nariz con estornudos y congestión, ¿no es cierto? Y tos a veces, ¿no es cierto? Que es recurrente o persistente, en la cual no hay fiebre. Es una característica clara para separarla de los cuadros que son de tipo infeccioso, ¿ya? Y esta recurrencia, obviamente, uno de los primeros aspectos es acudir a su médico tratante, su médico familiar o médico de confianza, ¿no es cierto?, o especialista, digamos, para que haga un adecuado diagnóstico. Y ahí está el tema. El adecuado diagnóstico se hace en primer lugar con una buena historia clínica, o sea, digamos, que es la conversación y los antecedentes que la persona tiene acerca de en qué situaciones presenta o se desencadenan los síntomas. Y la segunda etapa, ¿no es cierto?, es la evaluación y objetivar a través de exámenes que hoy en día son bastante asequibles en la población general y por otro lado también están codificados, digamos, por FONASA y obviamente todo el sistema de salud, digamos, y estos exámenes básicamente permiten identificar las causas. ¿Y por qué es importante identificar la causa o a qué es lo que es alérgico?
porque un aspecto prioritario del tratamiento es la educación y la prevención respecto al gatillador alérgico. Es fundamental, porque si bien es cierto con medicamentos antihistamínicos, a veces corticoides o antiinflamatorios, uno puede mitigar o disminuir los síntomas y a veces eso es bastante bueno y es suficiente, pero el tema es la recurrencia, y si uno no sabe, si el paciente no sabe o a lo que es alérgico, indudablemente que va a estar teniendo reexposiciones y no va a tener, digamos, herramientas para prevenir o evitar el mayor contacto. Sabemos en que ese contexto es un poco difícil escapar de la primavera, ¿no es cierto? Pero sí, claro, sí tomar alguna precaución, ¿no? Doctor, independiente de las condiciones de base de cada organismo, de cada persona, ¿hay casos que pueden ser graves? Sí. Ya. Por ejemplo, las reacciones que se llaman anafilácticas, que son reacciones de un choque anafiláctico, lo que comúnmente se llama choque alérgico. En estas reacciones, ¿no es cierto?, se comprometen principalmente en las vías aéreas, obstrucción de laringe, ¿no?, especialmente, y eso puede llevar a un paro de asfixia y paro cardíaco. Son poco frecuentes, felizmente, pero son dramáticas. Y habitualmente son pacientes en los cuales es urgente identificar el gatillador de la alergia, qué es lo que es alérgico, porque ahí sí es pertinente evitarlo. Por ejemplo, una alergia alimentaria en la cual la persona tuvo un choque alérgico, indudablemente hay que identificar qué alimento de los que consumió previamente provocó la alergia, es importante, o una alergia a medicamentos, que haya tenido un choque anafiláctico a medicamentos, o una alergia con la picadura de algún insecto, especialmente abejas o avispas o chaqueta amarilla, que igual son avispas, ¿cierto? Ahí es importante identificar bien, digamos, cuál es el gatillador, con el objeto de iniciar una terapia, ya sea de evitación absoluta del gatillador, porque está en riesgo la vida, ¿ya?, y o tener, digamos, una medicación a mano, cosa de tenerla disponible, un antídoto que habitualmente se usa adrenalina, ¿no es cierto?, en caso de una exposición inevitable. Y por otro lado, en algunos aspectos, en algunos casos, por ejemplo, como el caso de las alergias a venenos de himenópteros, que son las abejas, las hormigas y las avispas, hacer una terapia, iniciar una terapia, una inmunoterapia de desensibilización, que obviamente es lo indicado. Pero ahí estamos hablando de lo más dramático de las alergias, que es el choque anafiláctico con riesgo de muerte. Y el otro caso, ¿no es cierto?, es de la crisis asmática alérgica, que también puede llevar a una obstrucción, ¿ya?, de bronquios con un riesgo de muerte. En el espectro de la alergia están las urticarias severas, están las dermatitis, digamos, que pueden abarcar una gran extensión de la piel, que también son severas, pero no son con riesgo de muerte. Cuando una persona come mariscos y llega enronchado, ¿eso es una alergia? ¿Eso significa que esa persona nunca más va a poder comer marisco? ¿O depende también de la calidad del alimento? Claro, hay que identificar qué tipo de marisco, porque en realidad, bueno, vivimos en una zona costera acá de un hermoso, digamos, delta de dos ríos, sí, el río Bío y el Andalién, y tenemos la costa, y habitualmente dentro del consumo alimentario están los mariscos. Ahora, en los gatilladores de alergias uno tiene que, como te decía, identificar cuál de los mariscos que consumió, porque habitualmente, por ejemplo, si uno consume una empanada de marisco, ese es un potpourri de varios componentes que pueden haber bivalvos, ¿no es cierto?, o sea, los con conchita, pueden haber moluscos, pueden haber algas incluso, ¿no es cierto?, en lo que uno consume. Por eso es importante después de salido del cuadro agudo, ¿no es cierto?, que puede ser atendido en servicio de urgencia, identificar dentro del espectro, comillas, de los frutos di mare, de los alimentos marinos, digamos, cuál fue el gatillador específico con objeto de sacarlo en la dieta. O sea, y en lo sucesivo evitar comer, por ejemplo, empanadas de marisco que son un revoltijo, o las pastitas de marisco que en realidad son bastante peligrosas a veces, digamos, porque también tiene una mezcla, ¿ya? En ese aspecto, en los alimentos de origen marino están los alimentos de pescado, ¿no es cierto? Están los moluscos, en los cuales está el concholepas, el loco, ¿no es cierto? Pero también tenemos otros moluscos más pequeños en nuestra zona que a veces dan bastante problema.
¿no es cierto? Están también los bivalvos, que son los con conchita, y hoy están lo que es algas, crustáceos también, las jaivas también pueden a veces provocar problemas bastante severos. Ahora, en ese aspecto, lo primero, saliendo del episodio agudo, es identificar específicamente cuál es el marisco, el alimento que lo gatilló, ¿ya? Porque exacto, obviamente identificar el origen. Doctor, ¿esto afecta a toda la población en general en términos de edades o puede ser más complejo, por ejemplo, en los niños? En la edad más joven es más frecuente, son más frecuentes las alergias, pero en edad mayor, digamos, adulto o adulto mayor, ¿no es cierto?, los cuadros alérgicos pueden revestir a veces mayor severidad, dado que las capacidades fisiológicas son menores. Uno se pone viejito, como le digo a los alumnos, por fuera, pero también se pone viejito por dentro, por lo tanto los mecanismos de compensación que tenemos son más precarios a medida que más avanza la edad. Entonces, adquirimos experiencia, pero disminuimos en la capacidad de resistencia, por lo tanto, indudablemente que una crisis alérgica o una crisis asmática o una anafilaxis, el mayor riesgo en la persona adulta o de adulto mayor es la falla cardíaca, o sea, tener un compromiso cardiovascular como producto de esto, ¿ya? Sí, pero las alergias indistintamente pueden presentarse a cualquier edad, ¿no es cierto? La expresión ya de estas inflamaciones producto de la sensibilización, siendo más frecuentes en las edades jóvenes, niños y adolescentes. Doctor, una persona nos escribió diciendo, en relación a este tema, me diagnosticaron tabique desviado, me dijeron que me tenía que operar, pero luego otro médico me dijo, no, usted tiene el tabique normal, lo que tiene es una alergia. ¿Es recomendable buscar una segunda opinión? Claro, en general, digamos, y también en lo personal, si uno tiene una indicación que obviamente reviste una intervención mayor, ahí más vale, digamos, ahí se justificaría consultar otras voces. Claro, aunque, digamos, un diagnóstico, cuando sea un diagnóstico de estructuras, hoy en día, felizmente, producto de la ciencia y la tecnología, tenemos tecnología de imágenes que es maravillosa. Por ejemplo, uno puede hacer un estudio del cerebro, digamos, sin tener necesariamente que abrir. Y el estudio, por ejemplo, de huesos faciales, que se puede hacer perfectamente a través de un escáner, que ya no es un examen que reviste un tremendo costo, pero da una objetividad acerca, por el caso que tú comentas, si realmente hay una desviación de tabique que reviste una resolución quirúrgica, en el campo de la otorrinolaringología, o es otro problema inflamatorio que generalmente también puede producir obstrucción, pero es inflamatorio, no es estructural, ¿ya? Por eso yo siempre he planteado, digamos, que es muy bueno vivir hoy en día porque hay ciencia y hay tecnología, digamos, y realmente las herramientas que tenemos hoy en día en el ámbito de la medicina son buenísimas, y cada vez son más asequibles. Eso también hay que destacarlo, no seamos tan autoflagelantes, ¿no?, en general. Por último, una recomendación para estos días de fiestas patrias, justamente porque alimentos pueden provocar una alergia, el alcohol, ¿por qué no? ¿Qué puede decirle a la población ahora que se nos vienen estos días de celebraciones? Menos mal que son pocos también, porque si no estaríamos con nuestros problemas mayores, digamos, de consumo excesivo de alcohol. En general, evitar los revueltijos de comida, como se dice habitualmente, o sea, comer muy variado y échale para adentro, no. Y el otro aspecto, tomar la pausa, o sea, no se viene el mundo abajo. Lo más importante en estas fiestas de nuestra República de Chile, ¿no es cierto?, nuestra patria, es convivir, digamos, e interactuar con nuestros seres queridos, indudablemente que teniendo las precauciones, ¿no es cierto?, porque estamos aún en un periodo, digamos, de la pandemia de COVID-19, y eso no es un tema de miedo, es un tema objetivo, situación que hemos ido superando, y vamos a irlo superando a través de la vacunación, que ha sido, digamos, la gran herramienta, pero no perder el objetivo en estas fiestas patrias. El objetivo, ¿cuál es? Digamos,
reunirnos con nuestros seres queridos, ¿no es cierto?, interactuar con ellos. Hoy en día, digamos, las condiciones epidemiológicas no son absolutamente ideales, pero mucho mejores que, si recordamos, lo fueron el año recién pasado, en el cual no había vacunación y no se veía mucha luz al final del túnel. Hoy en día sí, pero no hay que olvidar, insisto en ello, me permito, digamos, el autocuidado, que es el uso de mascarillas, ¿no es cierto?, el uso de alcohol para limpiarse las manos, lavarse las manos, ¿no es cierto?, y ser respetuoso de las distancias, digamos, de 1,5 metros o más, con las personas con las cuales no forman parte de nuestro grupo familiar, de nuestra tribu. Así que eso en general, y a pasarlo bien, o sea, celebramos, digamos, el aniversario patrio, digamos, y eso debe congratularnos a todos y por esta tierra y aquellos que también han venido a residir a nuestro territorio, ¿no es cierto? El vivir en un país que no está en guerra, en segundo lugar, un país en el cual tenemos gente pujante que todos los días se levanta y trabaja, digamos, para todos. Y eso, evitar la autoflagelación que muchas veces uno ve en los medios de comunicación, que realmente, sobre todo en las vías de internet, digamos, no, tenemos un lindo país, tenemos un país muy variado, muy hermoso, hay que disfrutarlo. Muy bien, doctor. Muchas gracias, doctor Oscar Venegas, médico inmunólogo. Interesante conversación, podríamos haber seguido, quedaron algunos temas en el tintero, pero seguramente lo vamos a retomar más adelante. Le agradezco, que esté muy bien. Disponible y agradecido de la difusión del área de la salud de parte de ustedes. Muchas gracias. Tengan un buen día. Chao. Hasta pronto.